Saludos cordiales a quienes nos escuchan hoy. Nos vamos a sumergir en una experiencia humana, universal y a veces desconcertante. El amor romántico. Esa fuerza que puede sentirse sublime, ¿no? Casi transformadora, pero que si la miramos de cerca revela una complejidad fascinante en nuestro cerebro. Hoy justamente vamos a explorar la neurociencia detrás de esa intensidad. Queremos entender cómo se vive el enamoramiento a nivel cerebral, por qué puede ser tan arrollador, qué ocurre químicamente cuando se forma un lazo afectivo y también, claro, qué pasa adentro cuando ese lazo se rompe. Es, una mirada a la biología de un sentimiento muy, muy profundo. Bien, para empezar, a menudo hablamos del enamoramiento como un sentimiento, ¿no? O quizá una emoción. Pero por lo que entiendo, es más preciso verlo como una verdadera tormenta neuroquímica. Una que cambia nuestra percepción, nuestra conducta, de formas muy notorias. Sí, esa descripción es bastante acertada, ¿eh? Más allá de lo poético, refleja bien la actividad cerebral. Hay, actores químicos principales dirigiendo esto. La dopamina es fundamental. Es el neurotransmisor estrella del sistema de recompensa. Su liberación, que es masiva al pensar o estar con la persona amada, genera placer, una motivación muy intensa por buscarla, un deseo casi urgente, y es interesante porque esta activación se parece mucho a la que causan ciertos estímulos, adictivos. Eso explica parte de esa sensación embriagadora, eufórica del inicio. Entiendo. Como una recompensa muy potente. Exacto. Luego entra en juego la feniletilamina, la PEA. A veces se le llama una anfetamina natural. Potencia los efectos de la dopamina y se asocia con esa energía como desbordante, ¿no? Es excitación, casi nerviosa, la sensación de flotar, de vértigo emocional de las primeras fases. Ajá, la chispa inicial. Justo. Y por supuesto está la oxitocina, la famosa hormona del apego. Se libera con el contacto físico, las caricias, incluso con una mirada sostenida. Es clave para fortalecer el vínculo, construir confianza, esa sensación de seguridad con el otro. Pero aquí hay una dualidad interesante. Esta misma hormona que nos une tan fuerte también puede contribuir a generar cierta dependencia emocional. Ah, mira, no es solo positiva entonces. Tiene sus matices. Y finalmente tenemos la serotonina. Su comportamiento es curioso aquí. Los niveles de serotonina suelen disminuir al principio del enamoramiento. Y esta baja se ha relacionado con esos pensamientos recurrentes, casi obsesivos, sobre la persona amada. Esa dificultad para concentrarse en otra cosa. Como si la mente quedara enfocada ahí. Exactamente. Temporalmente, como si estuviera en un solo canal. Vaya cóctel entonces. Dopamina para el placer y la búsqueda. PEA para la excitación. Oxitocina para el vínculo. Y, curiosamente, menos serotonina, que podría explicar esa fijación. Todo esto crea una experiencia placentera, energizante, sí, pero también nos deja en un estado de cierta vulnerabilidad, ¿no es así? Nos sentimos increíbles, pero quizá con el juicio un poco nublado. Definitivamente. Y esto me lleva a una pregunta casi filosófica, pero con base biológica. ¿Es toda esta intensidad una estrategia evolutiva? O sea, para asegurar que formemos parejas, cuidemos a la cría, ¿un tipo de pegamento biológico? ¿O esta misma química puede, en ciertas circunstancias, llevarnos por un camino que se parece más a la dependencia, como otros patrones adictivos? Esa es precisamente la encrucijada que la neurociencia está ayudando a entender. Desde el punto de vista evolutivo, el apego romántico es claramente adaptativo. Favorece la cooperación, la supervivencia, eso es innegable. Pero al examinar los mecanismos cerebrales, los paralelos con los procesos adictivos son, bastante claros. Y nos ayudan a entender por qué la experiencia se siente como se siente. ¿Paralelos como cuáles, por ejemplo? Piensa en el concepto de tolerancia. En relaciones más largas, el cerebro puede, acostumbrarse a la presencia constante de altos niveles de dopamina y oxitocina. Es una habituación natural. Esto podría significar que con el tiempo se necesiten estímulos nuevos o más intensos para sentir la misma euforia del principio. Podría explicar por qué la pasión inicial a veces se transforma o disminuye. Claro, como que el efecto se va atenuando. Algo así. Y luego está el fenómeno del síndrome de abstinencia tras una ruptura.
Es sorprendente lo parecido que es cuando la fuente de esos neurotransmisores placenteros, o sea, la persona amada, desaparece. Se produce una caída abrupta. Y el cerebro, el cuerpo reaccionan. Vemos síntomas claros, ansiedad, problemas para dormir, ánimo depresivo, irritabilidad y de nuevo esos pensamientos obsesivos sobre lo que se perdió. Es una respuesta fisiológica a la ausencia de esa química particular. Es casi como una abstinencia física, entonces. En muchos sentidos, sí. También se observa algo similar a las recaídas. El simple hecho de recibir un mensaje, ver una foto o un encuentro inesperado con una expareja puede reactivar de golpe todo ese circuito de recompensa que se intentaba, calmar. Esto explica por qué el famoso contacto cero es tan difícil a veces y por qué se puede volver a caer en dinámicas que uno, racionalmente, sabe que no le hacen bien. El cerebro busca esa dosis química. ¡Qué fuerte! Sí lo es. Entonces, la pregunta no es tanto si estamos programados para amar o para depender. Parece que estamos programados para un apego intenso. Es parte de nuestra biología social. Pero lo crucial, creo yo, es que no somos simples marionetas de nuestra química. Tenemos la capacidad de ser conscientes de estas tendencias, de reflexionar sobre nuestras emociones y de gestionarlas. Ahí está la diferencia entre un vínculo profundo y una dependencia que limita. Y es increíble pensar que no solo hablamos de esto en teoría, sino que podemos literalmente ver el cerebro enamorado en acción con la tecnología actual. ¿Qué revelan exactamente esas imágenes cerebrales? ¿Confirman esta idea del cerebro como secuestrado por el amor? Efectivamente. Técnicas como la resonancia magnética funcional, la fMRI, nos han permitido observar qué áreas se encienden, por así decirlo. Y los resultados son muy consistentes. Una zona clave es el área tegmental ventral, el VTA. Es una región profunda, rica en neuronas de dopamina. Se ilumina intensamente cuando una persona ve fotos de su ser amado. Y lo fascinante es que es el mismo centro que se activa ante recompensas primarias como la comida o estímulos asociados a adicciones. ¿El mismo centro? El mismo. Junto al VTA, otra estructura con mucha actividad es el núcleo accumbens. Este está implicado directamente en la experiencia del placer, la recompensa y, muy importante, en la anticipación de esa recompensa. Se activa no solo al estar con la persona, sino al pensar en ella, al anticipar un encuentro. Genera esa motivación tan poderosa de buscarla. La motivación, claro. Pero aquí viene algo quizá más revelador sobre por qué el amor a veces nos hace actuar de formas, poco racionales. Se observa una disminución significativa de actividad en la corteza prefrontal. La parte racional del cerebro. Exacto. Es la región encargada del juicio crítico, la toma de decisiones racionales, la planificación, el control de impulsos. Pensemos en ella como el consejero sensato del cerebro. Cuando su actividad baja, es más fácil entender por qué se tiende a idealizar a la pareja, a pasar por alto defectos obvios o a tomar decisiones impulsivas en nombre del amor. Es como si el filtro crítico estuviera, temporalmente desactivado. ¡Wow! Eso explica muchas cosas. Sí, pero es crucial recalcar esto, que los patrones cerebrales del enamoramiento se parezcan a los de la adicción no significa que el amor sea una patología, de ninguna manera. Lo que sí subraya es la inmensa potencia neurobiológica de esta experiencia. Nos recuerda la importancia de complementar esta fuerza instintiva con conciencia emocional, con autorregulación, para vivirla de forma saludable y constructiva. Es una fuerza poderosa que merece ser comprendida. Entiendo perfectamente. Una fuerza poderosa que nos eleva, sí, pero cuyo reverso, la ruptura, puede sumirnos en un dolor igualmente intenso. Hablamos de desamor, y a menudo se describe como una de las peores experiencias emocionales. Por lo que hemos visto, parece ser mucho más que simple tristeza, es una auténtica crisis neuroquímica, ¿verdad? Totalmente. La ruptura amorosa dispara una cascada de cambios en el cerebro que explican la profundidad de ese sufrimiento. Como mencionamos al hablar de la abstinencia, la caída brusca de dopamina y oxitocina es central. La pérdida de la fuente principal de placer y apego lleva a sentimientos de vacío, anedonia,
esa incapacidad para disfrutar otras cosas, tristeza profunda, una falta general de motivación. El mundo pierde su brillo, literalmente. Se siente así, ¿no? Como si todo se volviera gris. Exacto. Y simultáneamente el sistema de estrés se activa intensamente. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, aumentan considerablemente y se mantienen altos. Y el estrés crónico afecta negativamente el sistema inmune. Interfiere con el sueño, perjudica la concentración, la memoria. Uno se siente agotado física y mentalmente. Es un desgaste enorme. Sí. Además, el sistema límbico, el centro emocional del cerebro, está hiperactivo. Áreas como la amígdala, vinculada al miedo y la ansiedad, y la ínsula, relacionada con la percepción del dolor físico y emocional, están trabajando a toda máquina. Esto magnifica emociones como la culpa, el miedo a la soledad, la ira hacia la expareja o hacia uno mismo, y en algunos casos una sensación de desesperación. Un torbellino emocional muy intenso. Muy intenso. La duración de este duelo neuroquímico varía enormemente, claro. Depende de muchos factores. Cuánto duró la relación, la personalidad, el apoyo social, cómo fue la ruptura. Pero lo fundamental es recordar que, por intenso que sea, es un proceso temporal. El cerebro tiene una capacidad inherente para recuperarse. Esa es una perspectiva esperanzadora. A pesar de la tormenta química y del dolor de la pérdida, no estamos biológicamente condenados a quedarnos ahí. Has mencionado la capacidad de recuperación del cerebro. ¿Cómo podemos activamente facilitar esa sanación a nivel neuroquímico? Aquí es donde entra en juego la neuroplasticidad. Es la habilidad propia del cerebro para reorganizarse, formar nuevas conexiones y adaptarse a lo largo de la vida, incluso después de experiencias difíciles. No es una estructura rígida, puede cambiar y sanar. Y hay estrategias que apoyan directamente esta recuperación. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, el contacto social saludable es fundamental. Buscar apoyo en amigos, familiares, incluso grupos con intereses comunes, libera oxitocina de forma más estable, más diversificada. Ayuda a reconstruir el sentido de conexión sin depender de una sola fuente. Ampliar la red de apoyo, digamos. Exacto. El ejercicio físico es otra herramienta muy eficaz. Mover el cuerpo libera endorfinas, que son como analgésicos naturales, y mejoran el ánimo. También ayuda a regular la dopamina y a reducir los niveles altos de cortisol del estrés. Es una forma directa de intervenir en la química del bienestar. Poner el cuerpo en movimiento ayuda a la mente. Definitivamente. Prácticas como la meditación o el mindfulness son increíblemente útiles también. Enseñan a observar los pensamientos dolorosos o recurrentes sin ser arrastrados por ellos. Fortalecen la corteza prefrontal, nuestro centro de regulación, y ayudan a calmar la respuesta al estrés, bajando el cortisol. Nos devuelven una sensación de control sobre nuestra experiencia interna. Recuperar un poco las riendas. Algo así. Y no hay que subestimar el poder de construir una narrativa sobre lo que pasó. Darle sentido a la experiencia, ya sea escribiendo, hablando con un terapeuta, con un amigo, permite integrar el dolor, resignificarlo y extraer aprendizajes. Transforma una herida en una fuente de crecimiento. Es muy interesante todo esto. Comprender la base neuroquímica del amor y el desamor no le quita nada de su significado o profundidad, ¿verdad? Quizás al contrario, lo humaniza. Nos permite entender por qué se siente de cierta manera, por qué el dolor puede ser tan físico, y lo más importante, nos da como una brújula para navegar estas aguas tan intensas con más autoconocimiento y, ojalá, más compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Precisamente. Podríamos decir que el amor romántico es una experiencia neuroemocional fundamental que nos impulsa a conectar, nos transforma y a veces nos desafía profundamente. Y con esa idea tan potente dejamos una pregunta para la reflexión personal de quienes nos escuchan. Sabiendo que el amor involucra esta química cerebral tan poderosa, que puede elevarnos pero también desestabilizarnos, ¿cómo podemos cultivar relaciones y afrontar los ciclos del amor y el desamor con una combinación más sabia de corazón y mente? Con mayor autocompasión y entendimiento de nuestros propios procesos internos. Ha sido una exploración realmente reveladora.
Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta la próxima ocasión.